me quedó un tema de logística, de georreferenciación, porque en su momento cuando fuimos a trabajar el tema de logística, que vimos que ahí estaba el dinero para entregar, digamos, los productos y demás, que ahí podíamos tener alguna fuente de dinero, desarrollamos una plataforma muy importante de georreferenciación. Y por ahí nos metimos y digamos que fue algo más o menos espontáneo que saltamos del tema de alimentos a georreferenciación. De ahí estuve dando muchas vueltas, como me quedé sin plata, entonces volví a trabajar con mi papá unos años en temas de salud, que igual me ha gustado mucho también. Y finalmente en el año 2015, pues dije, voy a juntar lo de agricultura, que es lo que me gusta, lo de alimentos, con el tema de georreferenciación y con el tema satelital y con el tema de imágenes satelitales y todo lo que digamos que me apasionaba. Entonces, ahí es que de la mano de un socio, Mateo Gaviria, que es un cultivador, que es también un empresario, bueno, montamos Geocampo, que básicamente se dedica a la medición de variables en cultivos. Entonces, rápidamente, pues hay algunos que estuvieron ayer en otra charla, de pronto, en otra charla, de pronto ya vieron esto, pero básicamente la agricultura que a uno le plantean del futuro es muy basada en la mecanización, pero pues hay una agricultura de precisión más acoplada a la realidad colombiana, porque es que tecnología en el agro puede ser desde utilizar una lupa y no el ojo humano. Eso ya es tecnología de por sí. Entonces, nosotros nos dedicamos a usar tecnología para medir variables, para hacer mejores análisis y mejorar la respuesta a los problemas. Y todo eso lo hacemos con diferentes tecnologías, con el uso intensivo de satélites de todo tipo, porque en satélites, entonces, pues, empezando por el más conocido, que son la red, digamos, la constelación de GPS, pero seguido también de constelaciones que tienen imágenes multiespectrales y ya otro tipo de radares para medir topografía y demás. Satélites que le ayudan a uno a medir el clima, la velocidad del viento, bueno, mil cosas. También utilizamos mucho temas de aplicaciones móviles, digamos, para digitalizar todo ese papel que hay en las fincas y georreferenciar, dar como un sentido geográfico a los datos. Y utilizamos mucho Internet de las cosas, IoT, para hacer medición de algunas variables en suelos, en clima, etc. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que hacemos. Estos son reportes, digamos, líneas de tiempo que les llegan a los finqueros. Básicamente, nosotros lo primero que hicimos fue empezar a digitalizar el agro. Todo ese papel que se utilizaba, que no era amigable ni con los procesos ni con las estadísticas y que era muy difícil, pues, digamos, tomar decisiones informadas con unos arrumes de papel que eso se devolvía paisaje básicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos gráficas que involucran múltiples variables, una plaga, un biocontrolador y 3 variables climáticas, todo en una misma línea de tiempo, y podemos meter otras 2 o 3 variables para tomar decisiones informadas de si aplico un producto químico o no lo aplico, etc. Todo se geolocaliza, mostramos en el mapa dónde están los focos y con eso hemos reducido entre un 30 y un 60% el uso de químicos en los cultivos clientes nuestros, que ese es pues digamos uno de los mayores logros nuestros, que además está pendiente que de pronto hagamos el cálculo, digamos, algún día de cuántas tractomulas de químicos he evitado yo que le apliquen al suelo. Bueno, todo lo georreferenciamos, otro tipo de labores, digamos, cuando se fumiga, utilizamos no solo celulares, sino GPS, portátiles, instalados en los vehículos. Estos son ejemplos, digamos, de trampas que se tienen que visitar. Entonces, todo se georreferencia y se le da un sentido, pues, a las cosas. También nos dedicamos a un tema, digamos,
Esto inicial es no, es un servicio, un software como servicio. Básicamente los clientes nos pagan una mensualidad. Son mensualidades chiquitas, pero pues entre todos los finqueros ahí van sumando un buen dinero. Y ya hacemos otro tipo de servicios como más de sistemas de información geográfico. Entonces les ayudamos a los clientes a hacer levantamientos de linderos y uno dice, bueno, eso lo hago con Google Earth. Puede que sí, pero hay veces no es tan claro. Y la diferencia entre ser exitoso en el agro o no puede ser medir bien su tierra, porque entonces uno aplica las dosis según el número de árboles o según las hectáreas, y si está con los valores desequilibrados, pues no va a aplicar bien los valores. ¿Alguien está hablando? ¿Tiene alguna pregunta? Ok. No, Eduardo, yo tengo montones, pero voy a esperar. Porque es que pasaste muy rápido por la parte más chévere que fue la de las variables, la de no sé qué. Yo quiero saber de dónde salieron, cómo salieron esas variables, quiénes son tus socios. Ok. O sea, todo eso me parece súper chévere. Porque Me aparte hizo no todos los cultivos ansiosas. son los mismos. Bueno, pues entonces hablemos un poquito de variables. A Pero ver, es que yo tengo ahí como una venita de estadística frustrada, esa vaina, pues me quedo como frustrada en la vida, Eduardo. Y entonces, Eduardo ya está tomando cervecita. Eduardo, claro, digamos que sí. Eduardo, usted está Oigan, ¿y tomando qué su chut. pasó? Lili, ¿Qué pasó, Lili, Eduardo? No, estoy tarde. Lili, ¿Qué cosa tan Lili, horrible? eres la única que no trajo el suplemento vitamínico. No, pero yo Ah, estoy con aromática, yo juiciosa porque estás, siempre se va a quedar mal desorden es- y ya veo que Eduardo está con cervecita y el estás resto. enferma, Lili, estás enferma porque traes es vino siempre. No, no. Eduardo, ¿me cuentas de las variables? ¿Haces un Bueno, pequeñito break? a ver, les cuento un poquito. Digamos que un agricultor, digamos, el enfoque que le dimos nosotros al agro, que fue, digamos, lo que nos ha hecho en parte exitosos, eh, es que vimos el agro como un problema matemático, eh, un problema complejo matemático donde hemos contado aproximadamente 250 variables de interés económico y digamos que una afecta a la otra, o sea, hay una correlación o negativa o positiva, pero por todas partes hay correlaciones. Que eso lo hace tan complejo y por eso es que todo el mundo dice, no, es que en el agro no hay plata, es que todo el mundo se quiebra, que el agro ennegrece, empobrece y yo no sé qué. Entonces, siempre sacan ese tipo de dichos y demás, pero es porque es muy difícil hacer agricultura, porque el árbol nace solo y digamos que por instinto de supervivencia, él nace y crece y demás, pero necesitamos es controlar todas esas variables de todo tipo para que dé el producido que necesitemos de una manera, digamos, rentable. Porque tampoco se trata de tener unos árboles pues que den mucho, pero entonces ponerle 20 sensores a cada árbol, porque no sé, terminaríamos gastándonos 10 millones por árbol. Bueno, entonces empezamos a medir variables que digamos plagas y enfermedades. O bueno, empezamos a hablar del suelo. Entonces, en el suelo hay por lo menos unas 28 variables físico-químicas de interés. En topografía está pendiente, altitud sobre el nivel del mar y otro tipo de variables. O zonas de donde hay riesgo de inundación, etc. Nutrición, pues hay por lo menos unos 15 deficiencias nutricionales de interés económico que pueden tener los árboles o los cultivos. Enfermedades, plagas y benéficos, esto es todo, digamos, todos los seres vivos que están en el ecosistema, eh, los hongos, las bacterias, los virus que están, digamos, en el cultivo, que hay algunos que son buenos y hay otros que son malos, que esto es algo muy importante, porque de la misma manera como el león se come, no sé, a la cebra, pues en el micromundo también es lo mismo. Y uno puede utilizar y debería utilizar, digamos, estos benéficos, estos biocontroladores para que se coman o para que polinicen o para que digamos, que controlen las plagas y las enfermedades. Y eso va en contrasentido a lo que se plantea tradicionalmente de utilizar químicos y fumigar por todas partes, porque eso mata tanto lo bueno como lo malo.
Entonces, digamos que se vuelve una bola de nieve porque tú matas todo. Si hay plagas vecinas, porque no fumigaste, porque no se fumigó toda la humanidad al tiempo, digamos, simplemente un lotecito, un pedazo de la finca, las plagas vuelven a migrar y no hay benéficos, entonces digamos que tienen todo el terreno para ellos, entonces te toca volver a aplicar cada 15 días y te quebraste y tus consumidores pues digamos que se intoxicaron de a poquitos. Entonces, bueno, también medimos, digamos, reemplazamos el papel, todo en las fincas se lleva nota, digamos, si hay una fumigación se nota, se anota, si hay una poda, se anota que se hizo una poda, todo eso se anota, pero se anota de una manera poco estructurada y donde no hay una relación de jornadas de trabajo, porque muchas veces se utilizan sistemas contables y los sistemas contables, digamos, son muy buenos para contabilidad, pero son muy malos para este tipo de soluciones muy enfocadas en IoT. Entonces, todo se anota, las labores culturales y se maneja todo en información estructurada, datos, digamos, para poder lograr estadísticas, digamos, en línea de tiempo, que sean medibles, que sean cuantificables, que sean confiables y que tú puedas hacer un histórico de un solo lote, mirar toda tu finca o mirar a tus vecinos de manera anónima, cómo está mi región. Entonces, digamos, eso es un tema muy importante dentro de este proyecto, la medición digamos, de variables reemplazando el papel con celulares. Con celulares también se georreferencia o con otro tipo de GPS. Todo va a la nube, todo está muy enfocado pues como para que sea automático, vaya a la nube, los celulares trabajan en fuera de línea. No utilizamos GPS de esos Garmin pues que son como muy ellos, sino que trabajamos con GPS que están conectados a internet. Bueno, entonces ya siguiendo con esto, con esta parte como de tecnología más satelital, se puede medir cuántos kilómetros de carretera tienes tú, cuál es el área neta de tu cultivo, porque tú tienes bosque, tienes arbustos, tienes carreteras, tienes alimentaderos. Entonces, realmente, ¿cuánto tengo yo de mi cultivo o de mi potrero? ¿Cuál es mi curva de nivel? Entonces, si puedo sembrar aguacate o si puedo comprar esta finca que está entre los 1.500 y los 2.200 o no me sirve este rango de alturas. Curva dependiente, saber, digamos, no es lo mismo una finca más o menos plana que una ondulada, y dependiendo del tipo de suelo es mejor tener fincas onduladas, por ejemplo, para evitar encharcamientos y que se pudran los árboles. O por ejemplo, con esta información también se puede empezar a sacar donde hay zonas de riesgo de inundación y otro tipo de análisis, por ejemplo, en ganadería. Estamos haciendo un proyecto experimental para sacar como el área neta, digamos, del potrero, pero normalizada. O sea, que tú digas, es que mi potrero 1 tiene 1.2 hectáreas netas normalizadas y mi potrero 2 tiene 1.35, utilizando variables como esta, como la pendiente, porque no es lo mismo tener un potrero plano que empinado, como el vigor vegetal y otro tipo de variables. Bueno, aquí hacemos también conteos de árboles. A mí me gustan mucho los satélites y, digamos, yo voy en contravía de lo que dice todo el mundo de los drones, los drones, los drones. Y lo he hecho, pues, en los poquitos seminarios y congresos pues, que me han invitado, sobre todo de cítricos. Porque el dron es muy chévere, tiene muy buena resolución de imagen, sirve para cosas que los satélites no sirven, pero digamos pero no es escalable. O sea, tú no puedes coger todo Caldas o todo un departamento o una finca de 5.000 hectáreas y volarla con dron en un día. Mientras que el satélite sí es escalable porque está mucho más alto. Entonces, me he metido mucho más con satélites desde ya, esperando a que Elon Musk y que el de Amazon y que todos estos ricos del mundo
terminen de montar sus satélites, sus microsatélites de órbita baja, y que empecemos a tener realmente servicios buenos de imágenes para agricultura. Más que con dron, aunque también hacemos vuelos de drones, pues. Entonces, vigor vegetal, hacemos unos cálculos muy interesantes, digamos, históricos, del vigor de cada zona, y también, pues, hacemos análisis con base en información satelital de otro tipo, como que miden, sensores que miden el viento y demás. Bueno, ya el tema del suelo y del ambiente, estas son como las principales variables que medimos nosotros: temperatura del ambiente, humedad, intensidad solar, precipitación, dirección del viento y velocidad, y presión atmosférica. Digamos, eso es básicamente una estación meteorológica, por decirlo así. Y también del suelo, que me parece más interesante aún, medimos otro tipo de variables. Porque, digamos, uno mide la humedad del ambiente y uno mide, es que llovió no sé cuántos centímetros, pero es porque eso es una variable que tiene una correlación muy alta con la humedad del suelo. Pero realmente para muchos análisis lo que nos interesa es, por ejemplo, la humedad del suelo, más que si llovió o no. Entonces, medimos también humedad del suelo, medimos temperatura, pH, conductividad eléctrica, salinidad. Bueno, entonces, digamos, Eduardo, sí. hola, ¿cómo estás? Te habla Santiago. Hola Santiago, mucho gusto. Te hago una pregunta. ¿Cómo miden el nivel de humedad del suelo? ¿Con sensores? Sí, con sensores. Realmente no se mide la humedad, se mide la tensión del agua en el suelo. O sea, el agua está en el suelo. Hay, como puedes ver esta imagen, que precisamente es con el sensor que utilizamos. Digamos, el agua está en el suelo y genera una tensión para salir del suelo hacia otra superficie, digamos. Es como el mismo principio cuando tú tienes un vaso con agua y le metes una servilleta solo al bordecito, pero el agua empieza a subir. Ese mismo principio es el que utiliza las plantas con las raíces para extraer el agua del suelo y poder pues alimentarse y vivir. Entonces nosotros utilizamos estos sensores que miden la tensión que genera el agua de salir del suelo hacia el sensor. Y con eso es que nosotros calculamos la humedad del suelo basado básicamente en el nivel de tensión, y es inversamente proporcional. Y digamos, pues tenemos unas fórmulas y demás. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, y ya por último, este es un tema que está en pañales, pero volviendo a esa pasión que siempre he tenido de las plataformas multilaterales, pues que eso, digamos, en el 2012, cuando monté eso, pues, eso salían los documentos de Harvard y demás, pero no había ni Uber, ni Rappi, ni nada de eso cuando se montó. Entonces, volví al tema de plataformas multilaterales, pero donde los actores no son ya productor-consumidor, sino productores. Digamos, productores y gremios y ya más del lado como el supply, pues. Y ahora lo que estoy haciendo es diferentes variables de cultivo. Digamos, como ya tenemos unos hubs de producción donde tenemos varios clientes, entonces tenemos unas zonas muy definidas en Antioquia, en Caldas, en el Valle. Ya sabemos, digamos, ya podemos saber cuál es el promedio regional de una variable. Entonces, cuál es el promedio regional de mi nivel de brotación, del nivel de brotación o de floración de mandarina rayana en mi zona. Y si yo estoy por debajo del promedio, eso me indica que algo estoy haciendo mal, o de algo no me estoy dando cuenta en el suelo, o etcétera. Entonces, digamos, ese benchmarking con la región y con el promedio regional, y que no sean datos históricos de hace 20 años que sacó el ICA, que lo sacó alguien que ya se murió, digamos, sino esto es en tiempo real. Eso es, la plataforma, digamos, se va alimentando por parte de todos los cultivadores, y en tiempo real vamos
sabiendo estas variables. Eso para mí va a ser, digamos, el granito de arena que va a dejar Geocampo en el agro colombiano. Más que, pues digamos que todo esto es muy importante y hemos gastado plata, porque además nosotros básicamente no tenemos ni equipo de ventas, somos un grupo de locos que desarrolla y le va llegando como los negocios por rebote. Entonces este va a ser como nuestro granito. Básicamente eso es, pues... Súper, Eduardo. Muchísimas gracias y bueno, queda el espacio abierto, Lili, si vas a lanzar que tienes cúmulo de preguntas y bueno, también quien quiera intervenir, adelante. Están muy tímidos. Lili, tú. Aló, Alfredo Botero, ¿cómo están? ¿Qué dice Hola, Alfredo? Alfredo. Alfredo, dale. Liliana, te veo en todas las conferencias. Ya me estoy preocupando. Eduardo, ¿qué tal, hermano? Mucho gusto, Alfredo Botero. Hola, mucho gusto. Quería preguntarte tres cositas. Primero, si esas variables o estadísticas, o si se pueden llamar algoritmos, que podría ser también, aplican para, y qué experiencia has tenido, aplican para la zona forestal, es decir, plantaciones forestales. Veo que estás hablando de mandarinas, de naranjas, de cítricos, etcétera, pero si tienes alguna experiencia con plantaciones forestales, que me parece demasiado importante poder ocuparte en ese ítem. Ok, sí, pues digamos que esto tiene toda la aplicabilidad del mundo digamos, en cultivos forestales, pero también en zonas de bosque nativo, pues. Entonces, digamos, en forestales, tú tienes primero que hacer conteo de árboles. Entonces, cuando siembras, esperas unos mesecitos, haces conteo de árboles para saber efectivamente qué sembraste y si tienes que hacer resiembras. Tienes que hacer medición de plagas y enfermedades, que básicamente y principalmente son las atas, pues, las arrieras y todo eso. Identificación de lugares, de puntos de arrieras, y luego entonces no es solo identificarlos y georreferenciarlos, sino hacer el control de las arrieras y georreferenciar, pues digamos, ese proceso y tipificarlo para tener estadísticas y tú las vas construyendo y es muy interesante pues porque vas viendo, digamos, los niveles de efectividad de las aplicaciones, porque, digamos, si haces control químico, eso se meten como a aire a presión con el químico y eso salen. Yo he ido a cultivos, digamos, de cartón de Colombia. Hay unos hormigueros que pueden tener un diámetro de 200 metros. Uno mete Hormiguerito. la bomba con el químico y sale una fumarola por allá, lejísimos, a 200 metros. Entonces, bueno, entonces básicamente sí es muy interesante para cultivos forestales el tema de Pero también, de ratos de crecimiento. también podemos identificar con qué alimentar esos árboles en ciertas etapas, porque muchas veces les damos fósforo, otras veces potasio, otras veces el triple, y el medio forestal varía mucho. Entonces uno a veces juega con todas esas oportunidades. Entonces no sé si también identifica qué es lo preciso para aplicar. A ver, digamos que aquí hay que hacer una claridad que es muy importante hacerla porque hay mucha gente que habla mucha basura sobre teledetección. Y eso sí, con mucha claridad lo digo porque pues, me ha tocado. Uno con teledetección, que es básicamente utilizar cámaras multiespectrales y otro tipo de sensores para detectar algo sin tocarlo, que un ejemplo, pues ya yendo hacia la medicina, sería un rayos X que a ti no te tocan, pero te dicen, ah, tienes una rodilla partida. Eso suena muy bonito y en teoría funciona, porque digamos que todos los elementos de la Tierra tienen una huella espectral, una firma espectral. Entonces, o sea, hay bandas de luz que ve el ojo humano, otras que no ve el ojo humano, y entonces, digamos,
en cada banda de luz, cada elemento de la Tierra trae, digamos que absorbe un pedazo de la luz y rebota otro pedazo de la luz. Y entonces, con ese porcentaje que absorbe y que rebota en cada banda, esa es la firma espectral. Entonces, uno en teoría sí podría decir, a este cultivo le falta boro, a este cultivo forestal le falta boro, le falta potasio, le falta tal otro elemento. Pero ya cuando uno va a la práctica, empieza a ver que no es lo mismo un cultivo o un cultivo forestal 15 días, digamos, cuando lleva 15 días sin llover o cuando llovió hace 2 días, porque el nivel de verdor cambia, los niveles, digamos, de las diferentes bandas cambia, o sea, todo cambia un poquito, entonces hay tanto margen de error que yo digo que ahora, hoy en día es muy poquito lo que se puede determinar sin hacer trabajo de campo de que efectivamente hay un problema de tal cosa. Hay digamos, hay un proyecto que, pues mucha gente está haciendo proyectos de teledetección, digamos, también haciendo trabajo de campo y combinando ambas labores. Y así hay, digamos, hay gente que ha logrado identificar cosas interesantes. Yo por lo menos, digamos, tengo 500.000 árboles de frutales monitoreados con mi sistema, que eso es muchas hectáreas, y estoy como empezando a armar un proyecto pues como de Machine Learning para identificar que hay problemas de cierto tipo, pero sino que es un proyecto grande. Entonces, sí se puede en resumen, pero no es fácil y hay que investigar muy bien cuando alguien te diga que sí se puede. Lo que sí puedes saber es que hay problemas. O sea, tú no sabes si es por boro, no sabes si es por una deficiencia nutricional o por una plaga o porque se le está comiendo las hojas las hormigas, pero sabes que hay menos vigor vegetal en ciertas zonas que en otras. Entonces luego vas, pues mandas a un inspector de campo y esa persona con un ojo entrenado ya te dice que tiene. Y así funcionaría. Y eso, digamos, va a ser muy importante para forestales, sobre todo en la medida en que tengamos más satélites en órbita. Digamos, hoy en día pueden pasar 5 satélites diarios por tu finca tomando fotos. Hace 20 años era uno cada mes, no sé, cada 2 meses. Es verdad. ¿Y cómo es como la alianza que se podría tener con ustedes y con nosotros? ¿Eso es por hectárea? ¿Eso es por tiempos? ¿Eso es se adquiere un software? O sea, es que de pronto llegué un poquito tarde a la charla, al inicio de la charla, entonces no sé cómo es la vinculación o No, cómo es no, ese Albert, sistema. no lo hemos tocado siquiera, esa era parte de las preguntas. Oiga, ¿y este modelo de negocio? Ah, No, pues, ah, Bueno, Alfredo, entonces perfecto. te comento. Estoy atento. Nosotros, digamos, a mí me gusta mucho el software as a service y ahora en época de pandemia fue mi salvación, básicamente porque pues, es una mensualidad, es una plata que llega fija. Entonces, pues, digamos, en términos ya hablando como empresario, porque este es el escenario pues, en el que estamos hablando, me gusta mucho ese modelo, pero también hacemos servicios de pago por una sola vez, digamos, proyectos donde hacemos un análisis, entonces hacemos un conteo de árboles y para una finca, pues no vamos a cobrar una mensualidad, simplemente cobramos por el proyecto por hectárea. Entonces tenemos ambos servicios, sobre todo software, lo tiramos mucho hacia software como servicio y temas de teledetección que sean puntuales de una sola vez, lo tiramos hacia pago por uso, pues por hectárea. Y ya pues si ustedes quieren hacer análisis mensuales o trimestrales, pues se pagaría según la frecuencia por hectárea. ¿Y esos costos son asequibles Sí, sí. o eso es Sí, sí. o eso es para grandes terratenientes? A ver, digamos que... Eduardo, al río. Nosotros tuvimos un ¿Qué es botando cifras? el paraguayo, ¿fue el paraguayo o el uruguayo? El uruguayo, que es botando cifras. Dijo, oiga, pues esto cada tertulia nos deja una vaina y el uruguayo nos dijo, el problema que tienen los colombianos es que tienen una cosa súper cerrada con el tema de las platas, los precios y lo demás.
eso es como si fuera una bola de cristal en el que hay que ir a adivinar cuántos que realmente quieren cobrar, cuánto quieren ganar, cuánto nada. Eso es mejor. Eso no pasa sino en Colombia y en qué otro país. En el resto del mundo todo eso es abierto. Ese es un problema que tienen. Así que, Edu, Ya les digo, Estoy de acuerdo con Liliana, porque como aquí con Alfredo se va a dar un negocio, yo voy a empezar a mirar cuál es el tema de la comisión, Alfredo, del negocio. a ver. cobro según el cliente, cobro según el cliente, pero ¿cuál es el A ver. mínimo servicio que Sí. da? Pues a ver, es que, digamos, es que hay unas hectáreas mínimas, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con personas pues tenemos servicios subsidiados, pues de gente de 1 hectárea en adelante, pues, que lo subsidian otros cultivadores más grandes vecinos o alguna alcaldía, servicios de monitoreo. Bueno, pero servicios no subsidiados de gente de 15 hectáreas en adelante, donde efectivamente logramos, digamos, tener algo de beneficio. Y cobramos entre 2.000 pesos por hectárea y 6.000 pesos por hectárea para temas de monitoreos, aplicativos móviles. Digamos el software as a service. Ya luego, en temas satelitales, cobramos también un pago por hectárea, pero ya pues simplemente se le entregó y una sola vez en la vida, pues hasta que vuelvan a solicitar el servicio. Cobramos entre 22.000 pesos por hectárea y 50, 60.000 pesos por hectárea si son fincas chiquitas, sobre todo si son temas de drones, porque es que un proyecto de dron, básicamente volar 20 hectáreas es lo mismo que volar 40, porque hay que ir a la finca, hay que hacer el mosaico. Bueno, si quieren ahorita les muestro algún ejemplo de un vuelo de dron. Entonces, esos son como los precios. En temas satelitales pueden estar entre 10.000 y 30.000 pesos por hectárea. Y en tema de dron, pues sí se sube de 25 a 60.000. Básicamente es eso. Sensórica, a ver, en sensores... Las hectáreas te quedan a ti de una vez medidas con los drones o con el satélite. ¿Tú arrojas una medición y un mapeo de una vez? ¿O? Sí, es que digamos, voy a dar una respuesta un poquito larga, pero un dron y un satélite son vehículos aéreos, nada más, que tienen sensores. Un sensor puede ser una cámara multiespectral, o un sistema de geolocalización, o un sistema de geolocalización asistida. Entonces, depende del dron. Hay drones, digamos, buenos, que te pueden dar simplemente para hacer control de árboles, porque tienen una camarita sencilla, buena, y simplemente geolocalizan como un celular. Hay otros drones que tienen geolocalización asistida y cámaras multiespectrales y otro tipo de LIDAR y otras cosas. Entonces, eso sí te permite hacer un levantamiento topográfico casi que para tirar un puente de un lado para otro. Entonces, depende o sea, la respuesta es sí, pero depende del servicio y depende del aparato. Perfecto. No, listo. Muchas gracias, Eduardo. Seguramente te voy a contactar. Me parece interesante. Pero para el tema forestal. Sí, listo. Me parece muy interesante también el tema forestal. Bueno. Alejandro tiene una pregunta. Yo también, Harold. Alejandro, después Lili. Le gané la primera a Lili. ¿Ah? Sí, la primera que se le ganó. Como estaba tan resistida, Tim perdió el turno. Sí, claro, total. No, Eduardo, felicitarlo por ese trabajo. Inclusive, pues una de las preguntas es cómo ha sido la apropiación de los empresarios agrícolas con el proyecto. La apropiación. Le comento, ¿por qué? Porque yo llevé a cabo en el 2012 un proyecto de un sistema experto para la parte de las BPA en el plátano. Hicimos el ejercicio del sistema experto, la parte de comercialización, trazabilidad, todas las variables pues, del plátano, y lo llevé hasta la parte de agronegocios. ¿Sí? ¿Por qué el proyecto no funcionó? Primera debilidad, ruta crítica, es que no se apropiaron, o sea, no alimentaban el sistema diariamente, o las actividades, digámoslo así, de las buenas prácticas que hacer en los cultivos, no los realizaban, sino que lo apuntaban a los 8 días.
Entonces, sería muy chévere, Eduardo, saber cómo ha sido ese ejercicio de la apropiación de esos empresarios agrícolas con la plataforma. Bueno, hay varias respuestas. La primera es mucho trabajo de campo. O sea, realmente entender cada detalle de lo que hace la persona, qué le interesa el rol de trabajo, del trabajador de campo, qué le interesa al administrador, al agrónomo, al dueño. Entonces es entender muy bien esa minucia, porque por cualquier bobada se le cae a uno un proyecto porque el monitor no le gustó darle de triple clic aquí o porque X o Y. Bueno, entonces mucho trabajo de campo sin pereza. Eso es jornadas y jornadas y jornadas. Segundo, mucho trabajo multidisciplinario. Nosotros, digamos, lo primero que hicimos en la empresa fue contratar un equipo de agrónomos de entrada. Porque uno como empresa de tecnología tiende, digamos, a creerse muchas cosas porque así funciona el mundo digital y demás, pero digamos, el agro es un mundo muy aparte, el tema agronómico es un tema muy diferente. Tercero, en el agro no hay clientes grandes, la verdad, pues hay muy poquitos grandes. Y no que no sean grandes, que paguen mucho. Pues yo tengo clientes urbanos en la línea de negocio urbana que nunca la cerré, pues también es como de lo mismo, como detección como cosas, reporte de elementos de interés en calle, fuerzas de ventas, pues un tema como muy similar, pero para temas más comerciales. Ahí tengo clientes que me pagan 5 millones al mes, digamos. En agricultura ningún cliente me paga 5 millones al mes. El que más me paga son como 2,5 millones. Entonces, hay fincas muy grandes, hay empresas muy grandes, ingenios, pero que apenas uno le dice 10 millones mensuales, dicen, prefiero perder la plata. Así uno le muestre, le diga, es que tal cosa, es que eso le va a ahorrar 500 al año, pero se va a gastar 100, ¿no? Prefiero los 100. Entonces, lo segundo es un buen precio, o sea, tirarse precios bajitos y pues a ver, yo no digo que esa sea la solución, pero pues eso nos ha ayudado como a abrir mercado. De pronto ya estuviera millonario si hubiera cobrado desde el principio más caro, no sé. Pero bueno, y lo otro es volumen. Es volumen, no pensar que uno con el primer cliente va a pagar el desarrollo. Esto es hacer unas proyecciones a varios años. Los cultivos, por fortuna, digamos, nosotros por lo general no nos metemos en cultivos como estacionales de 6 meses y demás. Pues, hasta el momento nos hemos metido más como en cultivos de largo plazo. Entonces son clientes muy fieles que no se van a salir del servicio, que duran, pues yo tengo clientes que llevan 5 años conmigo desde que montamos la empresa o 4 años. Y entonces es más que pensar en la rentabilidad inmediata, en esa mensualidad, en ese tema de largo plazo y cobrar barato. Porque una vez el agricultor le vea el beneficio y le eche los números, pero es que el beneficio se ve en un año, ya después de que tenga la cosecha y si produjo más, bueno, esto sí me sirvió. Entonces, es paciencia, esto no es como los otros mercados. La ventaja que tiene el agro es que es como de las últimas fronteras tecnológicas que existen en el mundo. Todo, digamos, pues ya hay muchos sectores muy sistematizados. El agro es todavía uno de los sectores menos sistematizados. Y aunque no haya tanta plata, pues al menos hay mucho mercado. Eso es como básicamente la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Bueno, Lili, ¿cierto que vas a hacer un brindis porque Eduardo está seco ya y no se ha tomado el otro chutcito? Pero entonces no, pero tengo que ir por el vino porque si no, ¿cómo hago el brindis? No. Te esperamos. Me esperan. Te esperamos. Eduardo, mientras llega Liliana para el brindis, comentabas un poco que habías arrancado con agrónomos, pero quisiera conocer cuál es el equipo de trabajo que compone, digamos, la agricultura de precisión o en tu caso, la compañía que lideras. Bueno, nosotros somos un equipo, digamos,
yo que soy el todero, el mensajero, el de todo, el dueño le toca pues siempre. Julián, ¿por qué se ríe? Juli. Nos toca así, ¿cierto? Nos toca así. Así toca para hacer crecer diferentes roles, diferentes Sí. líneas y cambiar la voz cuando lo contesta otra línea diferente. Y entonces yo, digamos, no sé, un día me dedico a hacer soporte y le digo a la agrónoma que hace el soporte, conéctame a todas las llamadas, y entonces me echo 2 horas oyéndola hablar con los monitores o con los agrónomos o con la gente de las fincas y así, bueno, listo. Entonces, soy yo que pivoteo. Está mi socio que no trabaja en la empresa, pero que es el conejillo de Indias, porque tiene varios cultivos y le gusta. Entonces, bueno. Y tiene un equipo de agrónomos también muy, muy interesante, porque tiene, digamos, unos cultivos grandes, entonces también nos ayuda. Tenemos un equipo de desarrollo, son 4 desarrolladores, de los cuales, digamos que hay un arquitecto de software, que es como el duro, pues, en temas, digamos, de planeación de los sistemas, que no se nos cuelgue la información, porque, digamos, nosotros podemos recibir al mes unos 20 millones de datos de GPS solamente. Solo del rastreo satelital recibimos 20 millones de datos. Entonces, y súmele a eso, pues, no sé, 2 años de historia, y los clientes deben tener su historia para saber si el problema se dio por una mal poda o por una mala fumigación o por algo. Bueno, Perdón, entonces, Eduardo, esos sí, 20 millones de datos, ¿es con qué frecuencia? mensual, Mensual. sí, o más, pues, ya ni sé, pero yo sé que esas facturas llegan muy caras, pues, el servicio. Entonces, por otro lado está el experto en IoT. Es una historia muy chévere, como, a ver, yo como toda la vida fui como tan alternativo en el estudio, pues siempre estudié y me gradué y me fue más o menos bien, pues relativamente, pero nunca le creí tanto como al pedigrí, la verdad. Y de mi experiencia con el tema de salud, cuando hice estas importaciones de tecnología en salud, hubo un practicante del SENA que se vinculó y empezó, bueno, y todo bien, y vi que el tipo era un duro para la electrónica. Y entonces, y yo tenía aquí un ingeniero electrónico PhD, yo no sé de dónde, que me diseñaba las tarjetas cuando se dañaban un equipo, y ese hombre me dijo, no, yo hago eso, y yo hágale. Y ya empezó, y el duro. Cuando me salí de salud, pues quedó como sin qué hacer, y él se dio cuenta que lo que le gustaba era pues el desarrollo, y le dije, bueno, hágale, empieza a desarrollar, y se volvió, y ahora está estudiando ingeniería de sistemas, y entonces se volvió un mix súper exótico, que es un experto en IoT, porque conoce el lenguaje de programación y conoce todo lo de bajo nivel, y ya es un duro también en alto nivel. Entonces, eso es un MacGyver pues, que hay en la empresa también, que es un rol muy importante, que hace, digamos, es el encargado de toda la sensórica y otros elementos pues completamente web. Hay otro desarrollador que es de la parte, digamos, que desarrolla mucho en Ionic, en PHP, pues, digamos, y demás, que es un desarrollador también senior. Y tenemos una 4ª persona experta en sistemas de información geográfica, que también, pues, digamos, complementa el tema. Por otro lado están el equipo de agrónomos. Normalmente tenemos 3, 2 agrónomos, eso varía, pues, digamos, eso va dependiendo, pues, también, digamos, del número de clientes nuevos que vayamos teniendo en un mes y demás. Pero básicamente es como el equipo de agronomía. Y tenemos ya 2 personas que se encargan como del soporte de clientes y del tema de facturación, de que si me llegó la factura, de que este no ha pagado, de compras, entonces que hay que comprar 7 GPS, que hay que comprar 7 sensores, bueno, como esas 2 personas más el contador. Básicamente ese es el equipo de trabajo.
somos un equipo con... Ah, bueno, y hay una persona adicional que se me ha olvidado, muy importante, que es un monitor de campo, que es una persona experta, que se ha vuelto experta en plagas y enfermedades. También llegó del SENA sin experiencia y yo hágale, que lo capacitamos. Y ahora pues yo digo que puede ser el experto nacional en una de las plagas más importantes que manejamos nosotros, que es Diaforina citri. Yo creo que es el ojo más capacitado en Colombia para mirar esa plaga. El hombre ve esa plaga a 5 metros de distancia. Y él es una persona que está, digamos, liderando otros monitores de fincas ya propios de clientes y está haciendo monitoreos propios en fincas, va mucho a Antioquia, a Caldas, en el cafetero, pues en general, a hacer monitoreos, a hacer inspecciones, a hacer como mucho trabajo de campo, que es como el complemento al tema del remote sensing que hablaba al principio. Y ese es el equipo de trabajo, somos una empresa chiquita. Nos cogió la pandemia muy preparados porque básicamente yo siempre he sido muy relajado con el tema del trabajo. No sé, hay un desarrollador que se fue a vivir a Medellín, otro desarrollador que estuvo 6 meses en México y se devolvió y trabajó todo el tiempo con nosotros. Yo estoy viviendo en Cali temporalmente, entonces pues siempre estuvimos como muy diversificados geográficamente y entonces eso nos ha servido mucho en estas épocas de pandemia. Eduardo, y para ese tema de comunicaciones, el tema satelital y eso, ¿con qué perfil se encarga de esa parte o no? ¿O es simplemente una contratación a un proveedor y ya? No, hay dos elementos muy básicos, digamos dos perfiles muy importantes. El primero es el arquitecto de software, para manejar este volumen de datos. Y digamos que este se encarga de todo el tema, digamos, de servidores y de los listeners, que hayan colas de mensajes, que no se pierda ningún mensaje, bueno, que haya total trazabilidad pues en el tema. Y el segundo es el experto en IoT. Pero como toda mi empresa, digamos, el experto en IoT entra con un GPS nuevo, lo analiza, lo pone a programar con el otro, y apenas se vuelve un tema rutinario, manual de usuario, y se le entrega a cualquier persona que no tenga ni siquiera conocimientos técnicos, y si le enseñamos a alguna, digamos, a la que factura, es la que programa los GPS hoy en día, digamos. Y porque se vuelve un tema ya pues, muy rutinario. Entonces, esos son como los perfiles que utilizamos. Para instalación en terreno tenemos un equipo pues como de aliados, no tenemos ningún empleado directo. Son aliados expertos, pues, digamos, en temas electrónicos, de montaje de temas, digamos, de vehículos, que instalan radios de vehículos y demás. Y como ya llevamos tantos años, pues tenemos una red en todo el país que instalan estos elementos de sensórica. Y nada, pues básicamente eso es, y con los mismos clientes, mucho WhatsApp, mucho TeamViewer, de todo un poco. Ok, vale. Lili, ahora sí vas a brindar por la tertulia número 33. Y este invitado maravilloso que me Y tiene este así, invitado. o sea, me tiene así con la boca abierta completamente, Eduardo, muchas gracias. A ustedes por Pero yo invitarme. tengo preguntas. Primero, tú no eres pequeño, tú estás con un equipo que tiene alrededor de 12 o 15 personas permanentemente. Sí, somos 10, 12 personas, varía un poquito, pues, pero... Pero pues esa rotación, eso no es pequeño porque si tú sabes, si tú has escuchado las estadísticas de las empresas en Colombia, entre máximo 5 empleados, o sea, en Colombia tenemos unas MIPYMES, una industria, una masa empresarial de 5 empleados. Tú eres, imagínate, y me da la impresión por lo que estás contándonos que es un equipo que viene contigo hace mucho tiempo, gente que ha venido creciendo contigo en el negocio, entonces además permanece. Sí, digamos, hay 2 de los desarrolladores que tienen 8 o 10 años conmigo. Y otros 2 que tienen unos 5 años y el otro 3 años. Digamos que en parte yo no sé si mi relajo con el tema de no ser estricto laboralmente y
que no tengan que cumplir un horario y que no les ponga a que me pasen reportes pues solo por el hecho de que yo sea el jefe. Pues eso me ha servido, digamos, también para que hagamos buen equipo de trabajo con la gente. Y también, sabes que nos ha ayudado mucho, digamos, hay un tema, y es que la gente cuando no entiende lo que, digamos, el impacto que está teniendo en la sociedad, lo ve como un trabajo más. Entonces yo trato de que los desarrolladores vayan a la finca y vean al personaje, digamos, cuando hay un error en el sistema, mando al desarrollador a que se chupe 6 horas de sol, a que vea al personaje que le toca devolverse 5 kilómetros a internet que porque se le bloqueó su sistema. Pero entonces, digamos que van entendiendo esas necesidades y su impacto en el mundo también un poquito, y su impacto en esa clientela, que además es una clientela, pues, digamos que no son millonarios, que es gente, pues, digamos, que necesita ayuda, que valora mucho cualquier ayuda y cualquier capacitación que uno les da. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, involucrar a todo tipo de perfiles dentro de la empresa, con los clientes, con ese usuario final. Porque el desarrollador empieza a echar globos y se le olvida que existe y es como él se lo imagina ahí en su cuarto y ahí se acabó el desarrollo. Eduardo, o no sé si tú has sufrido, o sea, o yo lo he vivido, he tenido la experiencia que cuando estamos haciendo aplicaciones móviles empiezan a hacer las opciones tan chiquiticas y la gente del campo ha desarrollado y tienen estas manotas tan grandes que les cuesta tanto y entonces es intentando, y es una de las cosas en serio que a mí me pasa con mis clientes. Entonces, cuando ellos van y empiezan y se dan cuenta lo difícil que es para ellos, entonces son más amigables, son más... Sí, sí. No Pues me mira, pasa, esos diseños son sí, sí, sí. completamente, son otra cosa. Sí, sí. A ver, nosotros, digamos, tenemos un modelo de desarrollo diferente. Digamos, tú entras a un aplicativo móvil muy complejo y eso tiene mil funciones, cada aplicativo sirve para 1000 cosas, 1000 roles, entonces se empieza a llenar de botones inevitablemente. O sea, así Rappi sea muy amigable, eso tiene 40.000 cosas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que sea una nube muy robusta, muy única, digamos, muy compleja, con servidores especializados en archivos, en bases de datos, bueno, digamos todo en colas de mensajes. Tenemos una arquitectura, pues, digamos, muy grande. Pero los aplicativos móviles los manejamos con microaplicativos. Entonces, que su rol es ser fumigador, listo. Aquí un aplicativo para fumigadores. Que su rol es ser monitor, para monitores. Que su rol es ser el mayordomo de la finca de ganadería, tan. Que su rol es ser el que busca las hormigas en los cultivos forestales. Tome su microaplicativo. Entonces son muy sencillos porque básicamente entran a la finca, al lote, y jornada de trabajo y se acabó. Entonces volvimos básicamente el menú del celular como el primer paso y nos salimos como de tanto enredo y de tanta cosa y digamos con esa estrategia de microaplicativos también nos ha ido muy bien, pues, primero porque podemos hacer iconos grandes y demás, o segundo porque si se bloquea un sistema entonces no se bloquea el otro. Eso es básicamente. Julián tiene pregunta. Juli. Sí, gracias. Eduardo, varias preguntas. Bueno, con relación a lo que comentaste de Aprendiz Escena, nosotros tuvimos la experiencia en desarrollo y hay unos demasiado pilosos, con muchas ganas de comerse el mundo y muy operativos y muy manejables a nivel de calidad humana. O sea, son personas muy humildes, muy sencillas, pero con unas ganas de aprender impresionantes. Y hemos tenido una gran experiencia con ellos también y desarrollos grandes. Bueno, varias preguntas. Con relación al volumen de datos que están manejando, primero, ¿qué están haciendo a nivel de analítica y combinada, digamos, si ya han integrado algo de inteligencia artificial a esa analítica? Lo otro, me gustaría saber que a nivel de, o respóndeme y te voy haciendo el resto de preguntas para no enredarte mucho. Bueno, como les decía, ya tenemos una base de datos, digamos, en frutales, tenemos más de 500.000 árboles monitoreados y georreferenciados y por personal capacitado. Hay una data muy grande.
primero necesitábamos construirla, ya la construimos. Entonces ahora estoy con un amigo gringo, también gratis, un amigo mío, también venga, lo trajimos y estamos trabajando de a poquitos para ese proyecto. Estamos usando, digamos, algoritmos, digamos, que uno contrata con el mismo Amazon de Machine Learning, y ahí nos ha ido, digamos, pues todavía no hemos sacado resultados, sobre todo porque es que hay tantos temas y ya uno, entonces, pero ahí vamos, pues, eso es como los pinitos. Digamos, de Machine Learning hemos hecho algunas cosas, pero ninguna que esté funcionando hoy en día. Bueno, ¿cuál es la segunda pregunta? Ese es un enfoque bien interesante, Eduardo, porque ese poder que hay en los datos, o sea, ahí tienes oro, tienes un volumen de datos muy grande y empezar a perfilar y encontrar un enfoque, porque ahí está, digamos, tal vez el tesoro, la colaboración que haces con el campo increíble, pero entonces ese tesoro para empresas grandes o multinacionales del sector agro, esos datos son muy valiosos para que Sí. tengas en cuenta, digamos, Sí, ahí. pues, digamos, el ICA está, nosotros le regalamos básicamente, yo no sé si de huevón o de buena gente, le regalamos una data de 2 años de monitoreo de Diaforina citri, porque hay una bacteria que se llama HLB, un virus, ya no me acuerdo, se me olvidó, que se transporta a través de un insecto que es Diaforina citri. Y nosotros digamos que tenemos la base de datos más grande de Colombia en ese insecto, y se las entregamos para que empezaran a encontrar patrones y a detectar, pues, y a hacer sus manuales nacionales para el manejo de Diaforina citri en Colombia. Entonces, pues, sí. bueno, de Machine Learning, digamos, pues, sí lo usamos mucho y se me olvidaba, pues, digamos, en conteo de árboles, claramente lo usamos. Porque, digamos, generamos los patrones y para que el sistema haga el conteo de árboles del tipo de árbol que necesitamos, no cualquier árbol, pues. Eso. Y otro tipo, pues, de cosas. Excelente. Lo que te iba también a comentar es que si han hecho algún tipo de alianzas con el sector gobierno, porque obviamente nuestros campesinos, muchos de ellos, los ingresos a nivel de producción son muy transparentes y prácticamente les da, es como para vivir a muchos de ellos, ¿cierto? Son, lo que decía, son muy pocos los que tienen ese poder, digamos, de pagar grandes inversiones o hacer grandes inversiones en tecnología. Entonces uno lo que trata es de buscar esas alianzas con el sector gobierno, porque ellos sí tienen el dinero y les conviene, ¿cierto? Que esos proyectos. Digamos ahí, si me perdonas, pero la palabra que dijiste fue muy apropiada, porque ellos realmente, pues hay una historia ahí, pero el gobierno es un estudio grandísimo, 2 años es muy valioso, entonces hubieras podido hacer algo tipo de negociación o un convenio a través del ICA con ellos, y que pienses mucho en el gobierno en todas sus líneas, municipal, departamental, nacional, está pensando mucho en apoyar la tecnología para el agro, y hay dinero para ello, empezar como a buscar eso y empezar a monetizar mucho más. A ver, yo he mandado cotizaciones al sector público, todavía no he contratado la primera vez. Lo más cercano es con la Universidad Autónoma y un convenio que ellos tienen con la Alcaldía de Manizales para hacer un monitoreo de Diaforina citri. Y eso sí, digamos, llevamos 2 años, el primer año no salió tan bien, este año vamos con mucho impulso y vamos muy bien. Es un proyecto muy chiquito, pues, a nivel Manizales, muy bajo presupuesto, pero bueno, ese es como el tipo de alianzas que estamos empezando a hacer. Y con agremiaciones sí nos juntamos mucho, en Antioquia, en Caldas, en agremiaciones de productores, que ellos, digamos, están muy interesados en que sus cultivadores les vaya bien, y entonces nos han entrado, nos han dado abierto las puertas. Hacemos parte, pues, digamos, de las mesas de competitividad de cítricos de Antioquia y de Caldas, de la Cámara de Comercio. Bueno, nos hemos metido como por ahí, yo no sé ni para qué, pero bueno, ahí vamos. Excelente. Y la última pregunta, Eduardo, con relación a sensórica, ¿qué han hecho con actuadores? ¿Qué tienen con actuadores? Bueno, a ver, pues digamos que los GPS todos manejan apagado remoto. Entonces, digamos, pues
en actuadores todo, digamos, manejamos el tema de, no sé, tenemos una flota por ahí de 600 vehículos monitoreados satelitalmente. Y todos se pueden apagar remotamente desde un botón, desde el aplicativo móvil y demás. En agro, digamos que es un proyecto muy interesante que hemos venido empezando a trabajar porque digamos, empezamos a medir ciertos elementos de suelo, luego ciertos elementos de ambiente, pero la consola básicamente, por las tecnologías que utilizamos de OneWire y RS232 y demás, y de estas consolas tienen, digamos, varios puertos de entrada y de salida, y podrían en algún momento, pues, digamos, abrir una válvula de un fertirriego o algo así. También, digamos, se maneja, pues tenemos muy pocos, pero manejamos, digamos, sensores de temperatura para cuartos fríos y entonces que prenda el Thermo King y cosas de esas. En actuadores hay un camino largo por recorrer. Como les digo, esto es un gremio, aquí hay, digamos, pues hay muchas cosas por hacer. El problema es que es un mercado muy tacaño, por decirlo así, sin demeritar pues a los empresarios, pero es porque el mismo mercado paga muy poquito. Entonces uno no se puede poner muy loco pues a desarrollar mil cosas porque uno tiene que retornar la inversión, entonces vamos como de a poquito. Entonces en temas de fertirriegos, ahí vamos, ya estamos, digamos, con todos los insumos necesarios para saber si uno prende o apaga un fertirriego. Ya el paso siguiente es tirarnos nosotros con un fertirriego hecho 100% por nosotros. Pero en ese segmento hay mucha competencia, hay muchos israelitas y otro tipo de empresas gringas bien fuertes, entonces nos hemos quedado como un poquito al margen, pero pues ahí vamos comiéndonos ese mercado de a poquitos, porque ya tenemos los clientes y nos creen. Entonces, bueno, eso es como en actuadores y demás. Excelente, Eduardo. Muchas gracias y te felicito. Te veo muy joven, digamos, y pues ya 5 años de experiencia en esa parte y pues luchando por nuestros campesinos y apoyándolos a los productores pequeños que realmente en Caldas o en el área geográfica que tienes cobertura se pueden considerar pequeños. Y los productores, como dicen, son muy metódicos. Por eso mismo que el retorno que ellos tienen de su inversión y las inversiones que hacen en sus cultivos y en todo el mantenimiento de los mismos es muy grande para el retorno que ellos tienen. Entonces hay que buscar también cómo colaborarles a nivel de mercados internacionales y que todo ese volumen de datos esté empezando para otras cosas, como hablabas en la anterior conferencia o la anterior reunión de esta semana de reflexiones a nivel del agro, en la que estuvo Nicolás y Diego, que es pensar también en esa parte, cómo ayudarles a comercializar a partir de toda esa data. Excelente, muchas gracias, Eduardo, por las respuestas. Te felicito nuevamente. Ok. Sí, pues en el tema de comercialización, pues sí, no sé, rápidamente, digamos, nosotros hemos tratado de ponerle un código QR a cada árbol y hicimos un experimento, nos gastamos pues un billete con un finquero, el hombre también puso un billete importante, un señor, un antioqueño pues muy echado para adelante. Pero eso se volvió un tema muy difícil de manejar porque además el mercado no lo paga. O sea, ¿qué queremos nosotros? Que el día de mañana un aguacatejas colombiano de una finca llegue a un mercado gringo y que un código que venga desde origen llegue al cliente, pero no para que le digan es que el campesino que lo produce es Pedro Pérez y salga Pedro así, no. Eso de pronto sí vende, pero no es, digamos, califica la calidad de este producto, por ejemplo. O temas, digamos, un feedback pues como del cliente final al productor, pero mientras el cliente no lo pague va a ser difícil que el cultivador pues con los precios actuales se meta como en ese tipo de cosas. Yo de nuevo, Harold. Ay, Eduardo, yo soy más cansona, más preguntona. Buenísimo. Pero tengo 2 preguntas para ti, mira. Tú mencionabas por ahí que era, antes de que tú lo mencionaras, no, pero espérate, yo te voy a con eso, salud, no me dejes atrás.
los israelitas sobre todo los israelitas son como tu competencia, ¿no? Porque cómo tú te ves comparado con ellos, porque esta gente ha entrado en estos temas de monitoreo, agricultura de precisión. ¿Sabes? ¿Te dan miedo o no te dan miedo? ¿Te comparas con ellos? Entonces yo te veo como muy poderoso. Mira, nosotros, por fortuna, digamos, yo tengo una teoría frente a la tecnología y Colombia y bueno, y estos países latinoamericanos, y es que de estos países no va a salir el próximo Google, la próxima tecnología, digamos, estándar mundial que va a competir contra un duro digamos, de Silicon Valley. La veo muy difícil porque aquí no hay recursos, o sea, ya 5 millones de dólares lo tiene cualquier persona debajo del colchón, cualquier inversionista. Aquí 5 millones de dólares es un billete. Entonces, competir contra esos volúmenes es difícil. Lo que sí podemos hacer aquí, y me lo confirmó Rappi, es tecnologías que sean muy propias, de realidades muy propias, de problemas muy propios. Y eso, ¿por qué no se lo habían inventado en Estados Unidos? Porque allá no hay mensajeros en moto. Allá eso no existe, eso funciona muy diferente. Entonces, lo mismo aquí. Puede que el israelí sí venga con su sistema de fertirriego y funcione muy bien porque es, digamos, una tecnología universal. Pero ya entrar como a conocer la minucia del agro colombiano, de las plagas, de las enfermedades que les da a los cultivos de Colombia, de ese detalle, de esa idiosincrasia, de esa forma de negociar de aquí, de Latinoamérica, pues es como más difícil que llegue alguien sin pisar suelo colombiano pues a desarrollar eso. Entonces, si llega un Google, una empresa muy grande, pues le va a tocar pagar un gerente comercial de $20,000 y un gerente de yo no sé qué, o sea, las estructuras serían muy grandes, pues los veo más como aliados, los grandes, Okay. Y en parte también por eso me meto en el tema de agricultura colaborativa, porque, digamos, Pero ya iba yo. veo que esa es como la diferenciación que es difícil de copiar desde un sistema de otra parte del mundo, y uno, digamos, fuera de ser muy bonito, una solución muy chévere, también es un tema de protección de la clientela y del mercado, porque en la medida en que tú puedas hacer benchmarking con tus vecinos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, sí. Exacto, pero yo te quería preguntar además una vaina que era el potencial de la información que tú tenías de acuerdo a lo que Juli también decía. Nosotros, gracias Juli por seguir nuestras reflexiones de transformación digital en el agro, me hace muy feliz eso, sobre todo porque tú eres un inspirador de ese tema. Pero entonces nosotros ahí en esas reflexiones, Eduardo, hablábamos de la tendencia que tiene el mercado a entender qué tipo de elementos, cómo se constituyen los productos que están comiendo, ¿cierto? Entonces uno quiere saber si tienen, qué clase de componentes químicos, que tienen no sé qué. Entonces yo, escuchando todo esto, yo decía, el potencial de esa información para poder informar al consumidor y que prefiera más un producto que otro de acuerdo a su composición, lo veo como una mina ahí, pero súper gigantesca para tirársela en plancha y ¿no? No sé, o sea, como esa información tan importante porque todo el mundo está tratando de mirar, yo ya solamente quiero saber es alguien que haga la realidad aumentada, especialmente para todo el mundo, porque eso es tan chiquito que uno no lo ve, pero entonces si a uno le interesa que le puedan contar de manera sencilla, yo que no tengo nada que ver con esto, que uno simplemente pusiera el producto, realidad aumentada, y le dijeran, esta es la composición, esto es una cosa completamente sana, orgánica, divina. Sí. Entonces imagínate esta cosa que tú tienes en las manos, no la regales nada. Mira, a ver, suena muy chévere llegar al consumidor final, pero yo ya me quebré una vez tratando de hacer eso. Alguien lo hará por ti. Pero sí, pero, o sea, acercar ese, digamos, el problema que tiene el agro a nivel mundial, casi que, exceptuando el vino en ciertas ocasiones y otro tipo de productos, pues de pronto, es que es un commodity. Y básicamente, ¿qué es un commodity? Que tú deshumanizas ese productor, se vuelve un arrume de algo, un commodity, un grupo.
que tú compras y transas y vendes y eso nadie sabe quién lo produjo ni le importa. Bueno, entonces llegar a ese consumidor final no sé qué tan fácil sea porque los mercados se atacan con volumen y un productor chiquito o una asociación así sea grande, es muy difícil pues uno abordar un mercado así sea de una sola ciudad en Estados Unidos. Pero lo que sí hay que buscar es visibilizar al productor al menos lo más lejano posible en esa cadena de comercialización. Así sea que el gringo de Whole Foods sepa y pueda ver todo eso que hizo ese agricultor para evitar que sus productos tuvieran químicos excesivamente y que todo se hiciera de una manera científica y adecuada. Solo con eso ya habría, digamos, una visibilización y un reconocimiento. Así sea solo con ese personaje de Whole Foods, que es el jefe de compras para la zona de Miami. Listo, ya ganamos el año. Y ya después ir subiendo en esa cadena, pero que no se pierda el productor en la plaza de mercado o en la bodega del mayorista que después se lo vende al exportador y que después se lo vende a otro mayorista y después al minorista y después al productor, al consumidor. Entonces, yo creo que es muy importante pues, o llegar a una solución muy novedosa, pero eso sí es como meterle billete y tiempo y cabeza para llegar al cliente final, que se puede, pero hay que meterle mucha plata o al menos empezar a visibilizar al productor de esa manera. Simplemente nos tenemos que sentar a mirar en alguna parte cómo ser muy innovativos para lograrlo, pero yo pensaría, Eduardo, que es clave visibilizar ese productor, porque eso además es el paso para de nuevo realzar la importancia del campo y que ellos se sientan muy orgullosos de ser parte de ese campo, porque entonces los jóvenes, con toda esta migración que estamos teniendo de los chicos porque no encuentran en el campo esas posibilidades, esas oportunidades, entonces de nuevo estamos volviendo, que yo creo que es pues parte de mis reflexiones, es un poco lo que nos ha dejado la pandemia, es que podemos valorar todas estas cosas, estamos como regresando a esto básico y simplemente es transferirles a ellos también esa importancia que tienen en este proceso y esa pequeña victoria de poderlo visibilizar, yo creo que eso sería un hit para el campo. Claro. Sí, sí. Pues es que tú llevas a un gringo a un cultivo de café y el tipo es feliz, es emocionado, le deja $100 de propina al cultivador porque le mostró su realidad y le pareció que vivió una experiencia súper interesante. En esa misma medida, pues, a diferente escala, pues también si uno lograra como cautivar o dejar una huellita en ese cultivador final de alguna manera, en ese consumidor final, pues habría más dinero y habría más beneficio y satisfacción por el trabajo y demás, pero es difícil. Mi idea no está loca. Si uno le pone un sellito a ese producto y en ese sellito con realidad aumentada ve la historia, ve una película, ve una cosa cortica, ve una vaina corta de esa finca, de cómo se cultivó, de la gente, de los claro. Te lo juro, eso es una cosa. Sí, y eso lo logras con un codiguito de barras, un código QR. Total. O sea, imagínate, eso es una cosa tan sencilla, tan bonita y solamente es realidad aumentada. ¿Dónde están nuestros amigos de realidad aumentada? Rodolfo y todos estos que tienen unas cosas maravillosas. Yo siento que eso es muy fácil de hacerlo. Yo, pues, en lo personal, siento que es muy fácil. ¡No, qué invitado de lujo! Bueno, muchas gracias por invitarme. Nico, ya llegó. Todos mis detalles. Hola, Nicolás. Hombre, qué pena invitarlo a su casa y yo tener que atender otra visita al tiempo. No, tranquilo. Me da mucha pena, pero yo sé que estaba en muy buenas manos. Sí, claro. Estuvo muy interesante, pues espero que les haya gustado, que hayan conocido pues esa realidad que es tan particular, que es como tan oculta, que es la de agricultura de precisión, que es difícil entrar, y ojalá se animen pues como a hacer soluciones, aquí espacio para Eduardo, todos, hacer alianzas, lo que quieran. Yo tengo que revisar el video completo porque creo que en la charla de esta semana no alcanzamos por lo menos yo no alcancé a entender todo lo que usted logra hacer. No, es una cosa loca, Nico. Loca. Pero yo sí le quiero hacer una pregunta porque a mí me sorprenden sus números. Pues yo creo que le conté algo desde la comisión. Yo estoy tratando de mover el tema Agrotec, estoy asesorando a la gobernación en otros temas, a la alcaldía en algunas otras cosas. Y siempre me pregunto
¿cómo logra uno la apropiación tecnológica de personas del campo que no solamente no son buenos usando celular, sino que tampoco tienen internet? ¿Cómo hace uno ese proceso de apropiación? Seguramente ya habló de eso. No, Pero pues más o ¿es menos, tan pero no. difícil como uno cree o cómo es el asunto? A ver, por fortuna están los chinos espiándonos con Huawei y con todo eso, pero al menos están tirando celulares baratos. Entonces ya cualquier persona ahorra y se compra un celular de 400.000 y ya puede ver YouTube y ya puede hablar con su mamá y entonces ya se mete en el cuento. Entonces, digamos, ese terreno se ha abonado solito. O sea, eso es más común de lo que uno cree. La gente ya en el campo tiene dispositivo. Sí, ¿Y usa internet móvil o se conecta a Wi-Fi? No. De todo. Eso es un tema bien complejo, digamos, que hemos aprendido nosotros a pedal, y es manejo de datos en zonas remotas y sincronizar y trabajo fuera de línea, y sincronicé datos y el buffer y bueno, esas mil cosas pues, y que no se cuelgue la memoria del celular. Eso pues es un artecito de mover detallitos en los software y demás. Entonces, ha sido difícil. También hay una ventaja y es que está pegando con mucha fuerza pues, el internet de microondas en fincas sobre todo muy, muy centrales. Pero también internet satelital, que ese es otro de los servicios satelitales, digamos, bien importantes, que nos hemos beneficiado porque ya uno puede conseguir un internet satelital a 100.000 pesos el mes. Y ya entonces, con solamente tener internet al inicio de la jornada y al final de la jornada ya es suficiente. No necesitan tener plan de datos. Muy bien, qué bien. De eso tenemos que hablar mucho, Eduardo. Yo lo voy a llamar, lo voy a molestar, todo, porque necesitamos aprender y entender mucho ese terreno. Nos estamos metiendo en unas metas bastante agresivas a través del desarrollo de plataformas colaborativas o fortalecimiento de las que existan, que nos ayuden a conectar a los agricultores y a los, Lili, ¿cómo se dice? Los del sector pecuario, ¿cómo se les dice? Agricultores son los del agrícola, pero los del pecuario. Los productores. Productores pecuarios. Simplemente se les dice agropecuarios, solamente agropecuarios. Pecuario. Pero Nico, no son piscicultores. Un tema que yo tengo que aclarar para Alfredo, para Nicolás, para Julián, que yo sé que le está súper interesado en este tema porque conozco algunos temas. Yo soy la manager, ¿no? Ese management fee, etcétera, etcétera, es mío. Porque esta regalada de datos al ICA no funciona más. ¿Quieres ser mi manager, Lili? Ese es el miedo que me da, porque en todas partes te encuentro. Alfredo, calla, por papacito, Alfredo. No, tú llegaste a esta tertulia donde yo nací aquí. No, señor, más bien. Ana parece que trabajara para el gobierno chino. Sí. Felipe, tenías una pregunta. O que no trabajara. Tiene tanto tiempo para esto que de pronto hasta ni trabaja. ¿Ah? Trabajo de esto, Alfredo. Mentira, Lili, no. Just kidding. Felipe, querías preguntar algo, ¿cierto? No, Harold, pues más que preguntar es... No, Felipe Rivera. Bueno. Felipe Rivera. Sí. Eduardo, yo no le iba a corchar, Luis Felipe, fresco que no le iba a cortar, no le iba a devolverla la otra vez. Ya la tenía lista. Bacanísimo el tema, pues, muy interesante. Le tengo dos preguntas. Una es, digamos, ¿qué arquitectura usan para soportar esos 20 millones de datos al mes? Y segundo, pues, acorde a esos 20 millones de datos, que me imagino que vienen muchos datos geográficos, ortofotos, me imagino que cargarán o algo. ¿Eso en qué lo están manejando? Pues, ¿tienen un software propietario o eso lo están manejando en herramientas libres? Bueno, pues a ver, es que, digamos, nosotros tenemos un ecosistema de 11 servidores. Tenemos un grupo, no sé, 2, 3 servidores de bases de datos. Otros servidores de archivos, solamente para almacenamiento de archivos. Otros servidores para mensajería. Sí. Y básicamente con eso nos bandeamos.
cada servidor especializado con lo suyo. Mm. Y hablo de 20 millones de datos, pero es de tramas de IoT, pues. Ahí no estamos hablando pues de ortofotos ni nada. Y para procesamiento, utilizamos más que todo herramientas pues, conocidas, digamos, pero esos son más trabajos como de procesamiento, digamos, que hacemos un análisis de una finca, es más como un proyecto. Y si utilizamos muchas herramientas comunes, ArcGIS, QGIS. QGIS. Ah, ok. ¿Pero usan ArcGIS también? Sí, los dos, y hay muchas librerías de ArcGIS que utilizamos y todo. Bacán. A la maestría tenía una tarea, te hubiera contactado, Eduardo. Tenía una tarea con QGIS más enredada que va acá creando patos. Oh, pero Olga sabe más que yo, Olga la de la autónoma. Bueno, de pronto pues mi desarrollador también sabe mucho. Bueno, ya podrán Además, entender. Olga, ¿No? Sí, yo le cobro suave por QGIS. Olga también es una de las managers de Eduardo. Pues no, yo creo que Olga es realmente la manager de Eduardo. Es como una madrina. Olga, sí, Olga conoció nuestro trabajo pues atrás de esta alianza y le ha gustado muchísimo. Pues encontró como alguien, como conexión conceptual sobre el abordaje a problemas. No, Olguita es imparable, ella lo ve, lo cogió, lo compró y lo puso. Eso sí, sin agüero, eso es aquí, nada, fin, salió. Olga es maravillosa en ese sentido. Sí, también me compró a mí, ¿no? Nico, Olguita también va a terminar siendo mi manager, porque ella también me compró. Ella era una de mis asesoras de tesis, pero cambié de tesis. ¿Y se conectó o no? Olga se conectó. No, no creo. Ella debe estar en el evento de metalmecánica. Me pidió el link. Yo se los mandé también, pero debe estar en una feria de metalmecánica. Hoy les quiero, perdón, doctor Harold, si puedo levantar la mano. Hágale, adelante, por Dios. Oh, les quiero contar una experiencia bastante complicada que tuve el día de hoy. ¿Qué pasó? Teníamos hoy una reunión con el alto gobierno. Ah, tenía la presidenta. Para hablar de nuestra iniciativa Agrotech. Y cómo les parece que, pues bueno, varias cosas. Primero, la vicepresidenta tuvo un problema con un vuelo y no se pudo conectar. Nos trajeron la oferta del Ministerio TIC, pues era pues prácticamente lo que ya sabíamos. Y se ha parado un señor al frente, pues en línea, por supuesto, director de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura, a contarnos cómo el Ministerio de Agricultura nos iba a ayudar con la apuesta Agrotech. Pues cuando tenga el video se los voy a compartir, pero les quiero decir que era como si nosotros le estuviéramos hablando en mandarín y él nos estuviera tratando de contestar en gujarati. O sea, una cosa distinta a todo. Nos terminó hablando de semillas, nos terminó hablando de subsidios para el riego, ¿no? Y al final, pues la secretaria Paula Toro le dijo, pues chévere, pero es que le estamos hablando de una cosa innovadora. O sea, le estamos hablando de una cosa tan innovadora que usted no tiene nada para decir, entonces nos dice que nos va a dar subsidios para las semillas. Pues chévere, los agricultores lo van a agradecer, pero eso no nos va a hacer una potencia agrotech. Fue una, pues, qué pena decirlo, pero fue una perdedera de tiempo. Insistiremos, pues, porque es que esto tiene que ser una de esas apuestas arriesgadas a la que hay que insistirle, hasta que alguien nos tome eco. La buena noticia es que, Eduardo, ya tenemos un presupuesto para el año entrante asegurado para hacer unos primeros pilotos en esa apuesta Agrotech. No les voy a decir el monto, pero es un monto generoso de parte de la gobernación y esperamos tener respaldo de los empresarios y de las alcaldías. Nico, en estas tertulias aprendemos y aquí hay que ser abiertos con los presupuestos. No nos da miedo hablar de plata. Eduardo nos dijo, yo cobro tanto por hectáreas y la finca es chiquita, y la finca es grande, aquí nos abrimos. Es que esas cositas, ¿cuánto tiene? ¿15.000, 20.000, 30.000 millones? Porque si no son... Sea generoso con la tertulia, Nico. Harold sabe que yo soy generoso con los presupuestos, él lo sabe. Él sabe que yo he sido generoso con el tema, pero no, tenemos un case inicial de la gobernación bien generoso. Cuando sea el momento, pues alguien lo dirá porque ese presupuesto no es mío, yo no voy a chiviar a mis clientes, pero es generoso. Yo sé que es generoso y sé que vamos a hacer una apuesta bien ganadora. El reto es lograr que los empresarios del campo
se conecten a Internet, sea a Internet móvil, fijo, a redes Wi-Fi, a procesos, como decía Eduardo, que no sean pues en línea, sino asincrónicos, pero que use, digamos, que la ventaja de la tecnología, que realmente la aproveche. Nico, yo creo que ese tema hay que sentarnos a conversarlo y a pensarlo, porque Francisco está por acá. Francisco y yo, que tenemos algunos años de experiencia implementando esto en situaciones, en áreas donde son súper difíciles, uno puede ver la apropiación de las personas simplemente con teléfonos. Y cómo soluciones muy simples. Lo que pasa es que tienen que ser muy simples, muy sencillas, como Eduardo lo está proponiendo, que me gustó mucho el nombre que él utilizó, porque él utilizó microaplicaciones definidas, no esta cosa tan compleja, 2, 3 botones que resuelven todo. Nada robusto, nada robusto. Uy, qué nada. dicha. No, lo robusto está atrás. Para el usuario final es un clic. Ese es el secreto. Si me dijeran cuál palabra quiero borrar del lenguaje de los ingenieros de sistemas y de tecnología, es robusto. Robusto. Ustedes, pues perdón, se los digo con cariño, pero ustedes creen que uno le dice robusto a un cliente y el cliente se imagina algo muy bueno. Y cuando uno le dicen robusto, se imagina una gorda de botero, pesada, complicada, difícil. Claro, en tecnología eso es muy bueno, pero para el campesino una cosa robusta, dice, eso debe pesar, eso debe ser difícil. No, Eduardo, ojalá eso no lo usáramos. Mira, Nico, la experiencia que nosotros hemos tenido apropiando tecnología con personas que ni siquiera saben leer y escribir, que puede ser en algunos casos, el caso de los mayordomos, el caso de los recolectores, el caso de esto. Mira, es un éxito total, porque yo comparto lo que Eduardo dice. Estas personas son tan ávidas en aprendizaje y tan ávidas en la apropiación, ellos agradecen cada cosa que uno les enseña, pero lo más importante es el feedback. Cuando uno les muestra a ellos, ¿qué pasó con ese datico que recogieron? No, Nico, esto es una cosa que es absurda, se sale de todo, tú no te alcanzas a imaginar. Entonces yo creo que un poco es el modelo que tenemos que complementar para cerrar ese ciclo, donde ellos no solamente ellos reportan, sino que también son receptores de esa información. En la medida en que ellos saben para qué, por qué y el impacto que esta información está teniendo, la participación, la calidad de la información. Eduardo, ¿no tienes tú la misma experiencia? Claro. Otra cosa. Es quitarse los miedos. Divina. Porque la gente usa la tecnología. Lili. Dime. Me emocionan tus palabras, Liliana, muy esperanzadora, me encanta. Lili, para ti y para todos, pues se me ocurre algo. Ustedes piden y nosotros, Luis y yo nos movemos. Luis y yo estamos juntos hoy. La semana entrante hace rato me di cuenta, tendremos como invitado a David Valencia. David es el empresario manizaleño que a través de su fábrica de juguetes está llegando a mercados internacionales. Lo tendremos la semana entrante. Le escribí esta semana y está súper emocionado y entusiasmado. Creo que es la forma en la que podemos conocer de otros sectores. Eso me parece que es muy ganador. Me encanta. Y voy a proponer que para la siguiente, y le pido a Luis que anote, porque esto es clave y que no se nos olvide, traigamos la propuesta que viene preparando Paula Toro para resolver el tema de Internet en las zonas rurales y de plataformas colaborativas para el sector agro, porque nos interesa mucho validar. Digamos que más que a presentar, es como a contarles cuáles son los grandes retos y entender desde nuestras empresas de tecnología cómo se pueden resolver esos retos y qué tipo de soluciones se podrían presentar. No sé qué opinan, pero sería algo así como una... Bien interesante el tema del Internet rural, bien interesante. Mucho. Pues, obviamente los dos están muy interesantes, pero sería una solución muy importante para la parte rural, porque eso importante y necesario. Nos tienen abandonados en las fincas y los hijos de los mayordomos no tienen cómo estudiar. Ahorita en esta pandemia son gastando gigas de sus celulares y uno ampliándoles sus ¿cómo se llama? Sus datos. Nicolás dice algo bien interesante para tener en cuenta, es una especie de co-creación. Cómo traer todas esas ideas, iniciativas, esas necesidades y cómo nos imaginaríamos que pudiese funcionar el tema en la zona rural, entiendo, ¿no? Sí, señor, tal cual.
Y ahí es sumar lo que saben, pues lo que saben personas como usted, por ejemplo, de redes de telecomunicaciones, lo que sabe Juliano o Felipe Rivera de aplicaciones y de plataformas, lo que sabe Lili y Eduardo del tema, digamos que más del lado de la apropiación de las personas que no tienen habilidades avanzadas en tecnología. O sea, yo creo que es sumar como todos los saberes y hacer un conversatorio. Prepárense, traigan mucha cerveza y vino, porque yo creo que esa conversación va a estar larga e intensa. Excelente. Ganadorcísimo, me parece. Aquí todos somos intensitos, no hay problema, o sea. Por eso somos empresarios, Lili. Pero no, lo que pasa es que nos gusta y manejamos muy bien el tiempo. Alfredo, es manejo del tiempo. Por eso es que somos empresarios. ¿Quién nos mandó? Vea, tengo una pregunta. No sé si hace parte del tema, pero pues tengo curiosidad. Hágale, Paula. ¿Qué posibilidad hay a futuro? No sé, o si lo hay, porque pues, igual yo estoy en un sitio muy aparte de ustedes, de que dentro del agro también se logre manejar la energía solar, o está muy lejos de hacerlo, o ya están en eso, allá en Manizales. Yo no sé, yo pregunto porque yo estoy en otro lugar afuera. ¿Nico, lo chivé o qué? Hágale. No, mentiras. No. Se nos fue Nico. Es cotertuliante fiel. Paula, lo que de pronto sé es que si hay intereses por parte... Ah, Nico ya llegó, Nico. Casi lo chiveo. No, pero no le oí qué fue lo que me preguntó usted a mí. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, acá en esta zona, la zona, pues, la que estamos hablando, la agricultura, acá son muchos sectores donde la energía es un lujo, no está, pues, asequible para todos. Entonces yo creería, no sé, a futuro, algo que tenga que ver para darles como esas opciones a los pequeños campesinos y empresarios, el acceso a la energía. Entonces yo pregunto si cómo va el tema de la energía solar. Ah, Harold, ya sé de qué va a hablar, claro, chiveme. No. Nico, hable usted del tema. ¿Qué es lo que están pensando con los kioscos? Pero no es tan masivo como lo está proponiendo Paula. Digamos que lo que quiere la gobernación es montar unos puntos de carga de celulares y tabletas con energía solar y quieren hacer un prototipo. No ha sido fácil, Harold. Ahí necesitan mucha ayuda. Mañana precisamente voy a revisar ese tema porque me pidieron como opinión técnica. Como yo no sé de eso, lo llamaré. Hablamos porque faltan cositas ahí. Nico, con Juan Carlos Jaramillo tuve unos morrales que recargaban las baterías de un dispositivo que nos inventamos un día. Imagínate, qué hit. Una cosa bellísima. Qué hit. Lo que pasa es que claro. es muy costoso lo que nos inventamos, pero nos inventamos, pues, o sea, yo tengo ahí mis ideas, mis innovaciones, mis cosas locas para tales. Lo está perdiendo. Estamos perdiendo, Lili. Y con el morral tenía el dispositivo mientras la persona estaba... Bueno, Juan Carlos Jaramillo, con él tenía la forma y la manera de los morrales que recargaban. Qué bien, súper chévere. Muy chévere, muy chévere, muy chévere. Bueno, queridos. Ganado. Yo les quiero contar dos cosas antes de que Lili nos despache. No, yo me voy, ustedes se pueden quedar. No, ¿Para dónde va Lili? Ahorita mañana tengo fin de semana de estudio, entonces por el fin de semana tal vez no estaré estaré perdida. Lili, te vi mal porque el fin de semana pasado descansaste y este también. No, este es de estudio. Descansaste Lili, mira, los morrales son estos. Esos son. Estos me lo enviaron a mí de Estados Unidos de Toto, pero pues la... Toto tiene los morrales, Nico. Ahí están. Esos son. Eso. Toto los tiene y es industria colombiana. Ay, gracias. Es lindo. Gracias. Bueno, eran tres cosas, pero ya una se las dije y es que vamos a tener la semana entrante. Nico, ¿viste el morral? Que lo produce Toto. Sí, claro.
Claro, claro, lo vi, ganadosísimo. Ay, bueno, pues les cierro una de las cosas que dejó Alfredo, uno de los temas que puso Alfredo y completando con este que nos están mostrando. Logramos desde la gobernación que los 3 operadores diseñaran planes específicos dirigidos a los niños de las zonas rurales y logramos que por paquetes de 18.000 pesos mensuales, creo que iba incluido, no estoy seguro del tema del IVA, les den acceso a internet móvil, a WhatsApp ilimitado y a unas páginas específicas de contenidos, a Colombia Aprende y a unas páginas, pues a unos portales del Ministerio de Educación, porque los profesores rurales se están comunicando con los niños a través de WhatsApp. Eso es muy ganador y en los 2.5 gigas pues está demostrado que con esas aplicaciones no se les van a consumir y van a durar todo el mes. Y no pueden, digamos que si los papás quisieran, de pronto algún papá o algún hermano mayor degenerado que se quiera gastar los gigas en otras cosas, pues no lo puede hacer porque tiene bloqueadas otras páginas. Entonces es una cosa muy ganadora. Me imaginé ese paquete con un morral que le cargue el celular a través de energía solar. Me parece muy bonito. Completemos Teddy, les vamos a contar. Chiviamos. Lili, cuenta tú de Teddy y yo les cuento la última noticia que es muy, muy, muy bonita para nosotros. Las queremos compartir a todos ustedes. Además de Eduardo, aquí, no sé si Alfredo es la primera vez que nos acompaña o Alfredo ya nos había acompañado en las... Alfredo ya es grandes ligas, eso ya es fiel. Todos sabemos qué es Teddy, que es la tertulia digital 2020, ¿cierto? Imagínate, Eduardo, que no. En estas 33 conversaciones que hemos hecho y hemos votado a corriente, hemos conversado y hemos aprendido conversando de historias como la tuya, porque son empresarios de verdad contándonos historias y enseñándonos, y aparte de eso, fortaleciendo el networking. Pero el tema de esta tertulia es conversar para aprender. Hemos decidido hacer una nacional. Y estamos locos, pues nosotros estamos absolutamente locos. O sea, no creas, tú has cerrado 3 emprendimientos, nosotros hemos decidido después de 33 tertulias, que no es nada largo, que vamos a hacer una nacional y vamos a estar 2 días conversando, 2 días aprendiendo pues estamos tratando de tener unos invitados súper poderosos. Entonces, como esto va a ser un evento que va a ser gratis y esperamos que nos conectarnos, no sé, 5.000 personas en nuestro evento, queremos darle una causa social. Entonces les tengo para contar que ya hicimos el convenio con la Fundación Looker y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de conseguir, o sea, la idea es poder hacer unos aportes voluntarios y ellos hicieron un estudio de necesidades y de cómo estaba la situación actual de los jóvenes estudiantes, de los niños y jóvenes estudiantes de Caldas, y encontraron que tenían más o menos alrededor de 12.000 niños y estudiantes con problemas de equipo, conectividad y todas las demás. Han logrado durante este periodo entregar equipos a alrededor de 4.800 estudiantes en diferentes campañas, niños, jóvenes, adolescentes. De una vez es el equipo, la tablet, el computador, dependiendo de lo que sea, con algo de conectividad. Entonces nosotros nos queremos sumar a esa campaña y tiene un propósito social, estamos buscándole el nombre, pero como a mí no me interesa y qué importa, nuestra meta es tratar de conseguir esas 5.000 tabletas, ojalá de una vez con el plan de datos y de una vez ilimitado hasta el próximo año que esto empiece a funcionar de manera diferente, y me encantaría simplemente ahora adicionarle de pronto el morral o lo que sea, pero eso es, o sea, vamos a tener una conversación en la que vamos a tener unos super gurús, unas personas súper espectaculares conversando con nosotros, contándonos su historia, enseñándonos, y nosotros también vamos a tener la posibilidad de aprender, actuar y poder impactar la vida de alguien con un pequeño aporte. Entonces estamos súper felices porque ya hicimos el convenio con la Fundación Looker, y entonces ya tenemos además una causa social para nuestra conversación. Ustedes se imaginan lo que estamos haciendo, aprendiendo y haciendo que la vida de los demás sea diferente. Para Eduardo y para quienes apenas se enteran de nuestro TEDI 2020, vamos a tener invitados de la talla de Simón Borrero, Alex Torrenegra, Freddy Vega, Eduardo Llano, entre otros. Vamos a tener gente de mucho nivel, empresarios de verdad que vengan y nos cuenten la vida real de las
de las empresas, cómo se logra llegar a ser tan grande como Rappi, o tan influyente como Platzi, por ejemplo, o tan influyente como Torri, desde Shark Tank. Bueno, entre muchos otros. Vamos a aprovechar, por supuesto, contar historias de nuestras empresas y a contar también lo que está pasando desde las ciudades medianas. Queremos lograr que el ecosistema digital colombiano entienda que las ciudades medianas también hacemos peso, que no todo está en Bogotá y Medellín, y que aquí también tenemos muchísimo que aportar y muchísimo que recibir. No en términos de que nos regalen nada, sino que aquí también podemos recibir empresas extranjeras grandes que vengan y generen empleo y que nos enseñen a hacer negocios grandes y globales. Ese va a ser nuestro objetivo. Y sumarle esta causa social de la mano de la Fundación Duncker, que es una de las fundaciones más serias que yo conozco. Yo he trabajado desde hace 20 años con fundaciones, pues me parece que es supremamente ganador. Me gusta mucho esa alianza, Lili, qué chévere. Eduardo, este espacio es suyo, no se sienta solo como invitado. La tertulia usted ya se dio cuenta, esto es de todos. Yo pues no traje cerveza porque estoy manejando, pero aquí tengo mi agüita. Esto es de todos y todos compartimos. Perfecto, me siguen invitando. Luis Felipe, ¿cómo funciona? ¿Él manda el link? ¿Manda un chat de difusión o qué? Ya le van a mandar un link para que quedemos conectados todos en el grupo de la tertulia digital. Ya somos más de 160 personas de varias ciudades, incluso gente que está en el exterior, manizaleños que viven por fuera. Tenemos un manizaleño que de pronto es pariente suyo porque no es pariente mío, que se llama Daniel Llano Bermúdez, está en Barcelona, trabaja con New Shore en Barcelona. Se conecta gente desde la Florida, hemos tenido invitados de Uruguay. Bueno, esto es un combo que está creciendo y que está creciendo chévere, chévere. Se ha ido filtrando. Y ha venido, sí, porque hemos tenido algunas plagas que se nos han infiltrado, que nos hacen bulla y nos ponen reggaetón y videos. Y otras cositas. Y otras cositas no tan chéveres, pero no, todo esto está buenísimo, esto está buenísimo. Bien, ¿están preparados para la última noticia que les tenemos el día de hoy? Claro que sí. Quiero contarles que después de un proceso de negociación muy bonito, hemos cerrado desde IO, mi empresa, una nueva alianza para crear nuevamente el mejor espacio de coworking de Manizales. Oh. A partir de este mes, Go2Work cambia de sitio. Vamos a estrenar local en una ubicación muy, muy ganadora para todos por varias razones. La primera, porque es muy central, pues muy cerca de donde estábamos. Estamos en la zona del cable. La segunda, porque es un edificio que nos da unas prestaciones similares a las de Capitalia. Un edificio pues de muy buenas características, que es el edificio de Prana. ¿Qué dirección es esta? No tengo idea. Por ahí, por el Coliseo. Por la recta del Coliseo. Vamos a estar exactamente en la recta del Coliseo. Al lado de Playbox. Nico, esa donde se sientan los grandes, ¿no? Esa es carrera. Al lado de Playbox. Esa es carrera 23B. Ah, sí, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Uy, el pan de esa cafetería en la mañana. Perdón. En el local que Playbox nos está dejando. Vamos a tener el mejor coworking de Manizales en el sitio donde Playbox logró las cosas grandes que ha logrado. O sea que además de todo bien ubicado, pero lleno de buena energía. ¡Súper! Estamos precisamente, Luis y yo en este momento en el local. Y estamos muy contentos porque ya estamos empezando a hacer las adecuaciones para poderlos recibir a todos en nuestra tertulia presencial. Esto va a ser, porque así lo han querido los socios, el mejor coworking de la región. Y pues bueno, ustedes ya saben el tipo de cosas que somos capaces de hacer entre ay, esperen que no sé cómo volteó la cámara, entre Luis Felipe, la gente de CFC, ahora los de Prana y yo. Esto es una sociedad pues que cerramos entre IO, mi empresa, CFC por supuesto continúa siendo socio, y Prana Urbano. O sea que vamos a estar disponibles a partir de muy pronto, inclusive a partir del lunes vamos a empezar a abrir espacios de reunión. Todavía nos falta hacer una serie de adecuaciones y de cosas porque esto va a ser muy top, pero pues desde ya, si necesitan espacios de reunión, espacios de conversación, de videoconferencia, con todos los protocolos y demás, les tengo al propio.
porque se apaga. Este señor es el que los va a atender y a responder. Yo tengo que reconocer algo. Anóteme ahí. Tengo que reconocer algo, que lo que más me gusta de ese sitio es el parqueadero, o sea, porque es que arriba era muy chévere, pero parquear era imposible, era una locura, esto me encanta, porque Manizales todo es manualito, y esa parte me parece súper ganadora, me encanta. Lili tiene otra ventaja que a mí me encanta, y es que aunque tenemos ascensor, estamos en el tercer piso. Entonces, al que le moleste montar en ascensor porque se asusta, porque se contagia de cualquier cosa, pues sube por la escalera y son solo 3 pisitos. Y estamos exactamente debajo de Caferato. El que se queda a tomar un café con un cliente puede estar en Caferato y después baja y trabaja desde Go to Work. Así que bienvenidos todos. Vamos a empezar a mandarles información sobre todo a nuestros amigos de la tertulia, pues porque queremos hacer más adelante, cuando tengamos todo diseñado y bien montado, un lanzamiento con todas las de la ley, pero volveremos pronto a tener tertulia digital presencial y por supuesto digital, porque hay que conservar las dos. Salud por las eso. dos tertulias de manera simultánea. Nicolás, les queríamos compartir esa noticia. Salud. No, gracias. Pablo, adelante. Pablo Alejandro. No, te decía que se me perdió el audio un ratico. O sea, ¿ustedes están en el mismo edificio de Playbox o al lado o en qué parte? Es que Playbox, con la cuarentena, se recogió. Ellos tenían creo que 3 o 4 pisos en este edificio y ahora creo que tienen solo 2, porque la gente está todavía trabajando desde las casas. Pues los locales que dejaron libres, los de Playbox, que son exactamente los que quedan sobre la recta del Coliseo, encima de la sala de ventas de Prana Urbano, utilizaremos el tercer piso de ese edificio. Les ha funcionado una ubicación modelo remoto a ellos. Eso me contó Oscar. Incluso Oscar ya me preguntó que si tengo espacios de coworking porque necesito espacio. Aquí estamos aprovechando toda la buena energía que nos dejó Oscar con todo su equipo de Playbox aquí para compartirlo. Vamos a ponerle ese plus a nuestro coworking. Eduardo, ¿hace cuánto no vienes a Manizales? No, yo voy con mucha frecuencia. Pues es que la verdad yo vivo en Manizales, sino que por pandemia me vine a vivir con mi novia aquí unos meses. Pero... ¿Tú estás ubicado en Manizales, no en Bogotá? No, Manizales. Eduardo. Y no te conocemos en Mantix, no te conocíamos en la tertulia, que es esta cosa tan aterradora. No. Ya tenemos que hablar tú y yo aparte. No, este management va a empezar a cambiar. Paulita, como está de coqueta ella y arreglándose la greña para todos nosotros, divina. Eduardo, tenemos que hablar, ¿no, señor? Listo. Bueno, Nico, felicitaciones. Muchas gracias. Para todos disponible. Muchas gracias. Ya estaremos. Reserva una sala que ya lleva el equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias por invitarme y seguir asistiendo a las tertulias. Eduardo, muchas gracias. Puso el link. Muchas gracias. Puso el link. Experiencia, excelente. Felicitaciones, Eduardo. Muy chévere todo ese emprendimiento. O ese negocio. Jóvenes, antes de irse, sigo yo. Dale, Paula. No, mentiras, vea, en serio. ¿Se acuerda que yo les dije hace 15 días y hace 8 días que estábamos preparando lo de la Donatón? Ya salió la publicidad, ya salió en las redes sociales, están cordialmente invitados el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo? ¿Qué tocamos ahí, Cami? Motel. El motel. Me distraje. Yo lo vi, lo que mandaste hoy, el link, que ya empezaba la donación. Sí, entonces para que nos ayuden a difundir, y los que estén dispuestos en donar, bienvenido. Lo que pasa es que acá en Tumaco la problemática es tremenda, acá hay más de 18,000 animales, en serio, bastante. Y pues hay que ir abriendo el camino poco a poco. Ahí, gracias a Dios, esta vez nos articulamos con otras organizaciones animalistas de Nariño y pues la unión hace la fuerza. Entonces, esperemos que esto sea un éxito porque los animales lo necesitan. Esperemos que pues sí. A usted, un abrazo gigante y no hay mucho por hacer. Acá también la conectividad para que los niños estudien.
es muy mala, o sea, están pasando mucho trabajo los jovencitos. Entonces, lo que decías, Lili, el tema de que, por ejemplo, la mamá quiere enseñarle a su hijo, pero no encuentra los medios, eso acá es el pan diario de todos los días, lastimosamente. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer y muchas ganas. Sí. Pero estamos Así muy es. pendientes porque sí estamos ¿No fue el revisando nombre que le la dije? información que nos mandaste, Paula, no te preocupes, estamos súper pendientes. Listo, muchísimas gracias. Y el que va a hacer la consignación por WhatsApp interno me dice para yo decir, vea, de mi parte por aquí contribuí y me apoyaron, porque eso es importante. Paula, ¿y desde Dime, cuánto se puede donar? de lo que usted quiera, desde 10.000, 100.000, 200.000, lo que quiera. Ok, ok. Bueno, buen dato, Paula. Sí. Creo que sí. Primera vez que hacemos una invitación, por ejemplo, acá en Tumaco hay que hacer escuela con las empresas. Las empresas no son muy conscientes de que este es un problema social y nos compete a todos. Siempre le dejan estas situaciones que a la alcaldía, y la alcaldía pues en esto no, ellos están aprendiendo también. Nosotros estamos haciendo escuela y de paso también le estamos enseñando a ellos. Esta vez yo los articulé con la alcaldía. Esperemos que la alcaldía nos apoye y pues para adelante, ahí estamos aprendiendo. Yo también aprendo de ustedes, lo que decía ahora el ponente. A veces acá me tocó de todera, grabarme, invitar a la gente, bienvenidos a la Donatón, esto y lo otro, ir a llevar cartas personal por correo electrónico, por WhatsApp, mejor dicho, yo fui la de todo porque todos que pesar de los animales, pero a la hora de las acciones era yo prácticamente. Es un reto todo, así como ustedes con sus empresas, igual yo también tengo una empresa y vamos también sacándola adelante. Muchas gracias, la verdad que me encanta siempre escucharlos, aprendo mucho de ustedes. Gracias, Paula. Ustedes me inspiran. Bella, Paula. Ay, me toca atender, pausen, chao, un abrazo. Bueno. Harold, muchas gracias, hombre, por la moderación. No, esto, como dice Nico, esto es de todos. Todos aquí asumimos los roles. Entre todos nos apoyamos y nos ayudamos. Me encanta, me gusta mucho. Bueno, yo debo desconectarme. A todos, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y ahí les dejamos entonces las noticias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Chao, para feliz todos. noche.